Mi nombre es David y siempre fui un entusiasta de lo desconocido, un buscador de emociones fuertes. Pero esa noche de otoño, cuando las hojas crujían bajo mis botas y la luna apenas iluminaba el camino, descubrí un terror que jamás había imaginado. La casa se alzaba ante mí, desafiante y ruinosa, con sus ventanas rotas como oscuros ojos vacíos. Una brisa helada me acarició, llevando consigo susurros que parecían advertencias lejanas. A pesar del escalofrío que recorrió mi espina dorsal, mi curiosidad me empujó hacia la entrada. El umbral estaba cubierto de telarañas, como si estuviese custodiado por el tiempo mismo. Al cruzarlo, una sensación de desasosiego me invadió. El aire estaba impregnado de un olor a moho y descomposición, y cada paso resonaba en el vacío de la casa como un presagio funesto. La luz de mi linterna danzaba sobre los muebles cubiertos de polvo, creando sombras retorcidas que jugaban con mi mente. De repente, un sonido me heló la sangre, un golpeteo suave, como de dedos arrastrándose por las paredes. Giré, pero no había nada, solo el eco de mi propia respiración. Continué avanzando, adentrándome en las entrañas de la casa. Al llegar al salón principal, vi una escalera carcomida que conducía a la planta superior. Fue entonces cuando lo escuché, claro y aterrador. Un susurro apenas audible. «Vete». Mi corazón latía desbocado. Busqué con la linterna, esperando encontrar una explicación lógica, pero solo encontré el vacío. La casa parecía respirar a mi alrededor. Sus paredes crujían como si estuviesen comunicándose. Sentí una presencia, algo que me observaba desde las sombras, alimentándose de mi miedo. Cada instante allí dentro se sentía como una eternidad, y la sensación de estar siendo cazado crecía. Con cada habitación que exploraba, los susurros se intensificaban, transformándose en voces distorsionadas, riendo, llorando, gritando. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, como si la casa misma quisiera tragarme. Las sombras parecían moverse, estirándose hacia mí con dedos fantasmales. En un momento de pánico, corrí hacia la salida, pero algo me detuvo. Una figura se materializó frente a mí, en el borde de la luz de mi linterna. No podía verla claramente, pero sentí su mirada penetrante, helada como la muerte. Paralizado por el terror, supe que esa noche había encontrado algo más que una simple casa abandonada. Había descubierto un abismo de horrores, un lugar donde los ecos del pasado aún gritaban en la oscuridad. Tras el encuentro con esa sombría figura en el umbral de la oscuridad, mi cuerpo estaba paralizado, pero mi mente gritaba por escapar. La figura permanecía inmóvil, apenas distinguible en la penumbra. Su presencia era a la vez etérea y opresiva, como una nube de desesperación que se cernía sobre mí. Con un esfuerzo sobrehumano, logré moverme, alejándome de la aparición. Pero algo en su silueta me detuvo. Había una tristeza profunda en esa figura, una angustia que resonaba con mi propia alma. Lentamente, la figura se hizo más clara, revelando la forma de una mujer vestida con ropajes antiguos, desgastados por el tiempo. Sus ojos, vacíos y oscuros, se fijaron en los míos. Sentí que podía ver a través de mí, conociendo todos mis miedos y secretos. Entonces, con una voz que era como el viento a través de las hojas muertas, comenzó a hablar. Sus palabras eran un susurro, pero cada una resonaba en el aire cargado de la casa. Me contó su historia, una narración de amor y traición. Había vivido en esa casa hacía muchos años, en una época donde la felicidad parecía eterna, pero su amor le fue arrebatado, traicionado por aquellos en quienes más confiaba. Su dolor era tan profundo que trascendió la muerte, atándola a este mundo. Mientras hablaba, la atmósfera de la habitación se tornaba más fría. Podía sentir la tristeza y la desesperación que emanaban de ella, envolviéndome como una manta pesada.
Las paredes parecían llorar con ella y el aire se llenaba de un lamento silencioso. La mujer se acercó y por un instante creí que iba a tocarme, pero su mano se disipó antes de hacer contacto, como si estuviese hecha de niebla. Con cada palabra que pronunciaba, su figura se hacía más tenue, más desvanecida, como si su relato la estuviera consumiendo. Finalmente, con un último suspiro que pareció vaciar la habitación de aire, terminó su historia. Su figura se disolvió en la oscuridad, dejándome solo con el eco de su dolor. La casa, una vez llena de sus susurros, ahora estaba en silencio, un silencio que pesaba más que cualquier grito. Me quedé allí, temblando, no solo por el frío, sino también por la comprensión de que había entidades en este mundo cuyo sufrimiento trascendía la muerte. Con un miedo renovado y una tristeza que no era del todo mía, supe que debía dejar esa casa. Pero mientras me dirigía hacia la salida, sentí una presencia detrás de mí, siguiéndome, recordándome que algunos fantasmas nunca descansan. El eco de la trágica historia de la dama aún resonaba en mi mente mientras me apresuraba hacia la salida. La casa, que antes se sentía simplemente abandonada y siniestra, ahora parecía estar impregnada de un lamento silencioso, como si las paredes mismas lamentaran la tragedia que había ocurrido dentro de ellas. A cada paso que daba, la sensación de estar siendo seguido se intensificaba. Volteaba constantemente, esperando ver algo o alguien, pero solo encontraba la oscuridad acechante de la casa. El aire se había vuelto más frío y mi respiración formaba nubes de vapor en la luz temblorosa de mi linterna. Llegué a la puerta principal, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, solo para encontrarla inexplicablemente cerrada. Tiré del pomo con desesperación, pero no se movía. Estaba atrapado. El pánico se apoderó de mí y comencé a golpear la puerta con todas mis fuerzas. Fue entonces cuando escuché algo detrás de mí, un susurro, casi una caricia, que decía mi nombre: David. Me giré bruscamente, pero no había nada, solo la oscuridad que parecía cerrarse sobre mí. La sensación de que algo se acercaba era abrumadora. En un arrebato de terror y determinación, lancé mi cuerpo contra la puerta una y otra vez. Finalmente, con un crujido que sonó como un grito liberador, la puerta se abrió y caí al exterior, en la fría grama mojada por el rocío nocturno. Miré hacia atrás, hacia la casa, y allí, en la ventana del segundo piso, vi la figura de la mujer, su silueta apenas visible en la luz de la luna. Nuestros ojos se encontraron una última vez, y en ese momento supe que nunca podría olvidarla. La ventana se oscureció y la figura desapareció, dejándome solo con el viento nocturno y el recuerdo de su historia. Me alejé tambaleándome de la casa, sintiendo que cada paso me alejaba más de la realidad que conocía. La experiencia me había cambiado. Ya no era solo el joven curioso que había entrado en esa casa. Ahora era un testigo de los secretos y dolores que se escondían en los rincones olvidados del mundo. Desde esa noche, me he preguntado si lo que experimenté fue real o simplemente producto de mi imaginación. Pero cada vez que cierro los ojos, puedo escuchar el susurro de su voz y sentir la presencia que me seguía en la oscuridad. La casa abandonada y sus secretos oscuros se quedaron grabados en mi memoria, recordándome siempre que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver.